La palabra Homo sapiens proviene del latín homo, que significa hombre, y sapiens, que significa sabio, uno de los familiares de los homohídridos, también conocido como hombre. Los Homo sapiens son seres sociales. También destacan por su inteligencia y su capacidad de aprendizaje. Con aquellas descubrieron el fuego. También aprendieron a sobrevivir, implementando como la caza, la recolección de alimentos, entre más cosas. Los Homo sapiens aprendieron a transmitir y a compartir, haciendo palabras y descubriendo lo que vendría siendo el lenguaje. Durante el Imperio Romano, en su tiempo de apogeo, estuvo con una tasa de alta mortalidad infantil y alta natalidad dentro del matrimonio. Su población fue de 50 a 60 millones de personas. Durante el siglo XIV en Europa, la peste negra azotó. Las ratas y las ardillas eran los portadores principales. De ella mató 75 millones de personas. La mortalidad fue de 40% más y sus primeros casos fueron en Mongolia. En la Segunda Guerra Mundial, las muertes fueron de 40 a 45 millones. Mayoría provocada por el Holocausto. La Unión Soviética se vio más afectada ya que tuvo una causa de muerte de 7 millones de personas. La revolución industrial se desarrolló entre los años 1780 y 1840. Es reconocida como una de las transformaciones más importantes y sin precedentes de la historia de la humanidad. La revolución industrial tuvo un gran impacto en la economía, en la sociedad y en los procesos tecnológicos industriales, que finalmente modificaron la vida de las personas y contribuyeron a un futuro mucho más desarrollado. Por ello, la revolución industrial se caracteriza por haber sido la transición de la economía agrícola a una economía industrial y comercial, que avanzaba a medida que lo hacía la innovación tecnológica y científica. El desarrollo de la máquina a vapor, patentada por James Watt, fue uno de los adelantos tecnológicos más influyentes en la revolución industrial, que se originó en Gran Bretaña en el siglo XVIII y luego se extendió por el resto de Europa, en Estados Unidos y Japón. Una vez que se comenzó a sustituir el trabajo manual y la energía humana por el uso de equipamientos técnicos, se notó un considerable cambio en la sociedad, entre lo que se puede mencionar el aumento de la población. Antes de que se produjera la revolución industrial, el desarrollo de la ciencia médica y los avances sanitarios, la población estaba sometida a ciclos de crecimiento y reducción, que dependían de la situación económica, las crisis de subsistencia, las guerras y las emigraciones forzosas. Es el régimen antiguo de población que se caracteriza por la alta natalidad, la alta mortalidad y la dependencia del tamaño de la población del entorno económico. La mortalidad catastrófica tenía una importancia decisiva en el tamaño de la población. Con la revolución industrial, la sociedad, la economía y el Estado cambian radicalmente, y como consecuencia la población. Comienza un ciclo expansivo conocido como transición demográfica. La transición demográfica consiste, básicamente, en el descenso de las tasas de natalidad y mortalidad. Como el descenso de estas tasas no es simultáneo, aumenta la población. Este proceso comienza a finales del siglo XVIII y termina en el siglo XX. Como podemos observar en esta gráfica, siendo que la raya verde es la tasa de mortalidad y la roja la de natalidad, ambas estaban encima del 30% antes del año 1780. Ya entre el 1780 y el 1880, la de mortalidad había disminuido por debajo del 30%, mientras que la de natalidad se mantenía arriba aún. Luego, entre 1880 y 1940, la tasa de natalidad había bajado a menos del 30%, mientras que la de mortalidad estaba por debajo del 20%.
y a partir del 1940 ambas estaban a menos de un 20%. Las causas del descenso de la mortalidad, sobre todo infantil, son más claras. El desarrollo industrial conlleva el desarrollo científico y la puesta en práctica de las medidas higienistas. Aparecen la penicilina y las primeras vacunas. También se mejora la alimentación, que se hace más regular y variada. La población pasó de 2.000 millones a 6.000 millones de habitantes desde los 1900 hasta el año 2000. Vamos para la caña, vamos para la caña. Sí, Chori, tú sabes que siempre. Oye, mi loco, llegó una para el bloque de pinga, mi loco. Oiga. Pero esa fue la que se mangó el chamaquito. Sí, mi loco. Esa misma es, la banquera, la que tiene la vaca. Oye, muchacha. Ella coronó la vuelta. Oye, loco, yo estoy loco, pues acá ya la pasó. Loco, espérate, loco. Pero eso no se daña, muy también. No, mi loco, dale banda a eso. Dale lo bien y lo limpian. Gran vaina. Actualmente somos más de 7.000 millones de personas habitando este planeta al que hacemos llamar Tierra, cuya superficie es de 500.072.000 kilómetros cuadrados. Aunque suene mucho, ya le estamos sobrepoblando, y la ONU prevé que para el siglo XXII seamos más de 11.000 millones de personas habitando este planeta que se nos está quedando corto. Pero de eso ya les hablaba mi compañero. Yo vengo a hablarles sobre los problemas que tiene nuestro hogar actualmente. Aquí podemos ver la densidad demográfica a nivel mundial y cómo ésta ha ido aumentando a través del pasar del tiempo. Como podemos ver, cada vez somos más personas en la Tierra y esto significa que estamos creciendo como especie, lo cual es bueno. Pero, ¿te has puesto a pensar si esto es bueno para el planeta? La respuesta es un rotundo no, por lo menos tal y como va el ser humano. Un ser consumista, sin el más mínimo respeto hacia la cuna de esta especie, que usa plásticos y derivados del petróleo totalmente innecesarios y reemplazables, que le da igual tirar una simple botella de agua en la calle sin saber el daño que eso hace a otras especies marítimas y terrestres, o hasta a nosotros mismos. La población mundial superará los 8.500.000 personas en el 2030. El crecimiento se concentrará en 9 países, muchos de ellos en África. Así, India, Nigeria, República Democrática de Congo, Pakistán, Tanzania, Estados Unidos, Uganda e Indonesia registran la mitad del crecimiento mundial hasta el 2030. Según el último informe anual sobre la población mundial de Estados Unidos, en el 2050, 7 de los países más poblados del mundo estarán en África. Actualmente los países con una mayor población son China, que es 1,4 millones de habitantes, e India, que es 1,3 millones de habitantes. La ONU estima que India superará a China en el 2024. Esta concentración del crecimiento en países que en su casi totalidad se consideran de bajos ingresos seguirá impulsando los flujos migratorios y los desplazamientos internos en el mismo continente. Y aunque se ha registrado un descenso de flujo neto de migrantes hacia los países de más altos ingresos, de los 4,5 millones al año entre el 2005 y 2010, a los 3,5 millones en el quinquenio siguiente, la ONU estima que países como Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido seguirán recibiendo más de 100 millones de migrantes cada año. Acompáñenme a ver esa conclusión. En conclusión, según lo que pudimos haber escuchado de lo que hablaron nuestros compañeros, esto quiere decir que en varias fechas tuvimos muchas características, ya que el pasado, el presente y el futuro se caracterizaron por muchas cosas. El pasado, una de las características fue que al principio todo estaba prosperando de una buena manera, todo estaba prosperando de una buena forma, hasta que por causa de las guerras, enfermedades y principalmente la peste negra, que provocó la muerte de 25 millones de personas en Europa y 50 millones de personas en África y Asia. Pero desde el siglo I hasta el siglo XV, esto fue algo más diferente, ya que la población alrededor se estimaba de 300 a 600 millones. Pero a la llegada de la revolución agrícola y la industrial, esto provocó la duplicación de las personas, desde 1.000 a 2.000 millones de personas. Pero
ya en la actualidad, en el presente, dio un cambio muy grande, porque se estima que existen ya 7.000 millones de personas a nivel mundial. Esto es algo muy extremadamente diferente, mientras que solamente el 4% se utiliza para cultivos. Pero, según investigaciones de la ONU, en el futuro ya habrán un porcentaje de 11.000 millones de personas, y esto provocará una gran diferencia y un gran shock, ya que así también a la vez habrá una demanda de alimentos y medicamentos.